Hola, es un gusto para mí presentarles uno de los procesos industriales más fascinantes de la fabricación de alimentos en la industria. ¿Te gusta el yogur? ¿Te has preguntado qué animal lo hace? ¿De qué árbol se cosecha? ¿O crees que, como todo lo bueno, viene de un proceso industrial? ¿Sabías que el yogur se originó en las regiones montañosas de Asia Central y el Oriente Medio hace aproximadamente unos 4.000 años? Las tribus de esta área almacenaban leche en recipientes de cuero y estómagos de animales. La leche se fermentaba naturalmente debido a la presencia de bacterias y se convertía en yogurt. Los ingredientes principales eran la leche y dos saludables bacterias, las cuales mencionaremos más adelante. Por cierto, son bacterias que encontramos en nuestro tracto intestinal de forma natural, ya que son las encargadas de producir el ácido láctico que impide el crecimiento de bacterias dañinas en nuestro cuerpo. El yogurt es un alimento lácteo que se produce por la fermentación de microorganismos presentes en la leche, realizada por dos bacterias, la Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, las más activas y abundantes. La función de las bacterias ácido-lácticas en la leche provocan un cambio en sus componentes nutritivos y transforman la lactosa en ácido láctico, que es lo que le da el característico sabor ácido. Las materias primas que se requieren son la leche, fermentos lácticos, también se utilizan saborizantes, colorantes, conservantes, frutas, entre algunos otros ingredientes. Los controles que se realizan. Al momento de recibir la leche cruda, esta debe estar refrigerada. Se realizan análisis microbiológicos para verificar que esté libre de antibióticos y microorganismos nocivos. También, aparte de verificar su temperatura, se realizan pruebas de acidez. También se realizan otros análisis para verificar presencia de bacterias dañinas, análisis de pH y pruebas de calidad. Procesos y subprocesos en la elaboración del yogur. El proceso inicia con la recepción de la materia prima. Posterior a ello se realiza la estandarización. En este se normaliza la leche en la descremadora. Luego se precalienta a 35 grados centígrados para obtener una distribución homogénea entre grasas y sólidos. Homogeneización. A cierta presión y a 40 grados centígrados se logra una estabilidad buena y de consistencia de la leche y evita que se separe la grasa. Pasteurización. Es una fase que se realiza en una marmita de 15 a 30 minutos a una temperatura de 85 grados centígrados. Esta etapa permite eliminar bacterias patógenas. Aparte de ello, disuelve y combina sus elementos para mejorar la calidad, sabor y uniformidad. En la fase de enfriamiento, se reduce la temperatura de 40 a 45 grados centígrados para luego añadir el cultivo al producto a una consistencia adecuada. Fase de inoculación. En esta fase se adiciona el fermento lácteo, formado por las bacterias Lactobacillus bulgaricus y la Streptococcus thermophilus, en igual proporción, aproximadamente hablamos de entre un 2 y un 3%. La incubación. Aquí la mezcla se deja durante 4 a 6 horas con una temperatura de 45 grados centígrados para que adquiera un pH entre 4.6 y 4.7. Esto favorece la concentración de hidrógeno y el nivel de acidez requerido. Después se lleva al proceso de batido. Esta etapa logra a través de una mezcladora industrial y es el complemento de la etapa de incubación para finalizar el enfriamiento de la mezcla. La fase de incubación y batido concluye al llegar a los 20 grados centígrados. Allí se procede a incorporar saborizantes, colorantes, conservantes, frutas o cualquier otra cosa que se le quiera agregar al producto. Y concluye con la fase de envasado y almacenamiento. El producto final se coloca en los recipientes para su distribución y se almacena a una temperatura de 5 grados centígrados en cámaras frigoríficas para su posterior comercialización. El producto final que se obtiene entonces es un delicioso yogurt en diferentes sabores o presentaciones. Los residuos que deja el proceso son
plásticos, maderas, metal, papel y lodos del proceso provenientes de la estandarización de la leche, de las descremadoras y de los equipos de limpieza, previa nano o microfiltración. BPM. Los alimentos a utilizar deben contar con el aspecto de higiene correctos, deben ser transportados bajo una estricta refrigeración y deben ser analizados según los parámetros de la organización y las normas reglamentarias. Ya en planta, los trabajadores deben portar su dotación y elementos de protección completos. Los elementos a utilizar deben ser correctamente limpiados y desinfectados. Las superficies deben ser lisas, no deben ser porosas y tampoco deben ser absorbentes. Estas deben estar libres de defectos, cualquier grieta o irregularidad que pueda atrapar partículas de alimentos o microorganismos. En el caso de los equipos, estos deben ser instalados y ubicados según la secuencia lógica del proceso y con flujos continuos. Entradas. Como entradas para el proceso tenemos la mano de obra, la materia prima, que es la leche, los fermentos, las máquinas para realizar los diferentes procesos de homogenización, pasteurización y demás, la energía, la capacidad técnica que tenga la compañía. Como salida ya sabemos que se obtiene el producto final, que es el yogur en sus diferentes presentaciones. Algunas empresas que realizan estos procesos de manera correcta y que comercializan sus productos son Colanta, Nestlé, Parmalat, Danone, Alquería, Alpina, entre otras.